¿Qué tal? Muy buenas tardes. Abrimos la ventana de este viernes 3 de enero. Rafa Panadero, hola. Hola, ¿qué tal? En Radio Mallorca, Matías Vallés. Hola, Matías. Buenas tardes, Marta. Mira, estaba pensando por la invitada que tenemos esta tarde y a raíz de estas fechas en las que nos felicitamos el año los unos a los otros, escribimos cartas a los reyes, felicitaciones a personas queridas. Estaba pensando en la importancia de las palabras, y más nosotros que trabajamos con ellas, ¿no? En usar la palabra precisa para expresar justo lo que queremos, para no pasarnos ni para quedarnos cortos. Las palabras moldean nuestra realidad, nuestra identidad, construyen nuestras relaciones, las conexiones que establecemos con los demás. La forma en la que elegimos nuestras palabras puede influir en el estado de ánimo de una persona, de nuestro interlocutor o nosotros mismos. Pueden resolver un conflicto, pueden inspirar, motivar y también todo lo contrario, pueden destruir. En definitiva, son más que una herramienta, un vehículo, son un tesoro, diría yo, un poder que todos tenemos. Y por eso nos parecía muy interesante tener con nosotros a una custodia de la lengua, la filóloga Lucía Sesma. Lucía, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Lucía es lingüista del programa Pasapalabra y acabas de publicar un libro, La caja de las palabras, con la editorial Alianza, un libro sobre el poder del lenguaje, repleto además de hechos históricos, de curiosidades y de anécdotas, porque es así de poderoso el lenguaje, ¿no? Sí, es que el lenguaje somos nosotros en realidad, y vamos aprendiendo el lenguaje cuando nacemos, cuando crecemos, lo vamos transformando, porque como decías, no es una herramienta, sino que es nuestra propia identidad y además es única, igual que los faros tienen unas coordenadas específicas, igual que el ADN es único en cada persona, nuestra manera de hablar también es única. De hecho, una palabra, o dos en este caso, pueden ser tan poderosas como para derribar el muro de Berlín. Mira, nosotros lo contábamos así. Günter Schabowski, uno de los principales integrantes de la nueva dirección comunista germano oriental, hizo el anuncio esta tarde en una rueda de prensa celebrada con motivo del pleno del Partido Comunista que sesiona desde ayer. Schabowski declaró que la decisión entraba en vigor inmediatamente y que se eliminarían los obstáculos impuestos por la policía que causaban que los ciudadanos germano-orientales deseosos de viajar o emigrar hacia el occidente tuvieran que esperar largos años por la visa de salida. Esta medida le sale al paso a una de las principales reivindicaciones presentadas en el curso de las masivas manifestaciones populares que se vienen desarrollando desde hace más de un mes. Escuchamos, este es Rodrigo Fernández, ¿no, Rafa? No estoy seguro. ¿No? Ah, me parecía. Tú cuentas esta anécdota de la caída del muro. Cuéntala. Pues justo lo que contaba este corresponsal fue una rueda de prensa específicamente para corresponsales internacionales en Berlín. El día anterior habían dado otra y estaban muy expectantes. Lo que se preveía era que iban a abrir un poquito los permisos de vacaciones. Entonces los periodistas estaban esperando eso, pero ante tanta convocatoria estaban nerviosos. Estaban tan nerviosos que estaba repleta la sala de prensa, o sea, tan repleta que estaban sentados en todas las partes que podían, ¿no? en el estrado. Y así fue como una pregunta del corresponsal italiano derivó en una respuesta como ese absofort de inmediato, que significa de inmediato, y con lo cual provocó pues esa caída y esa carrera que hizo el corresponsal italiano hacia la redacción para comunicarlo. De hecho, lo que estabais hablando es un poder también de las palabras, como de crear malentendidos, ¿no? Con consecuencias inesperadas, como era en este caso, porque por ejemplo también los centinelas, llamémosle así, del muro no atacaron es decir, venció la masa, venció la riada popular, que simplemente por una vez se tomó la justicia por su mano, ¿no? Y también porque los que entonces gobernaban, que eran Gorbachev en todavía la Unión Soviética y George Bush padre en Estados Unidos, decidieron no hacer nada, permitir que surgiera este flujo solo por estas dos palabras. Yo creo que tú en el libro, Lucía, hablas mucho de los malentendidos, ¿no? De estas confusiones que tienen consecuencias inesperadas. Sí, malentendidos y formas de preguntar, formas de entender las respuestas. Por ejemplo, el oráculo de Delfos era importantísimo. Vosotros en la radio, que sabéis que es tan importante cómo preguntar para saber qué te pueden responder. Y es así. Según haces una pregunta, puedes tener varias respuestas. Y por ejemplo, en el oráculo de Delfos, pues que era en realidad una consultoría, esta es mi visión, una consultoría, pues dependía mucho de
qué preguntas para luego ver qué te responden las sibilas, ¿no? Y que luego ese sacerdote te lo traduzca y así como, bueno, pues pasan muchísimos acontecimientos que depende mucho de la pregunta. Es que además es un libro muy, muy entretenido porque vas aprendiendo un montón, pues eso, de anécdotas o de anécdotas históricas. Por ejemplo, una treintena de indios navajos, el pueblo indígena más numeroso en Estados Unidos, cuya lengua es complicadísima, ayudaron a crear un código secreto para transmitir mensajes codificados durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Sí, este es un regimiento que se creó específicamente para la Segunda Guerra Mundial. La lengua navajo no tiene escritura, con lo cual era más complicado para las descodificaciones japonesas, ¿no? Aparte de que el navajo no tiene esta escritura, ellos se prepararon todo un regimiento de codificación con la lengua navaja fonéticamente con una escritura. Se hizo un cuadernillo donde había unas correspondencias entre palabras en navajo y palabras en inglés. Eso lo estudiaban y luego eso no se lo podían llevar al campo de batalla, evidentemente, porque si los pillaban, pues estaban, caput. Y sí, fue una historia además un poco dura porque se intentaron rescatar, se reclutaron soldados, rapidísimamente. Y luego fue una historia que estuvo clasificada durante muchísimos años, con lo cual esos soldados navajos no pudieron contar en realidad que habían sido importantísimos, por ejemplo, en la batalla de Iwo Jima, y volvieron, con mucho trauma y sin ser reconocidos hasta que Bill Clinton pudo desclasificar aquello y salieron. Y fue, claro, era importantísimo porque ni siquiera había palabras en navajo para decir, pues son tipos de aviones, claro, ¿sabes? Entonces, ellos tuvieron que tener mucha creatividad para crear esas palabras, o sea que también fueron creadores de lenguas. Fíjate, la lengua, las lenguas están vivas, todos los años estamos siempre pendientes a final de año de las palabras que incorporamos al diccionario, a la RAE, pero luego hay palabras que no se llegan a incorporar nunca a una lengua. Nunca se puede decir nunca, pero estoy pensando, hace no mucho estuvo aquí en La Ventana Francesc Torralba para hablar de, su libro No hay palabras, en el que, comparte la experiencia que tuvo con la muerte de su hijo. Y claro, existe una palabra para la persona que ha perdido a su pareja, viudo, viuda, para la que ha perdido a su padre, huérfano, pero para la persona que ha perdido a su hijo no hay una palabra, la lengua no tiene esa palabra. Creo que solo el hebreo incorpora esa palabra. No sé si crees que la lengua tiene esa capacidad de, de traducir o de mostrar un rechazo cultural a algunas realidades que los propios hablantes no les gustaría que existieran. Yo creo que la lengua refleja nuestra cultura, nuestra civilización, lo más profundo de nuestra alma y de todo nuestro pensamiento. Entonces seguramente hay incluso una autocensura en la sociedad, aquello que no queremos mostrar, aquello que nos resulta tan duro que ni siquiera podemos contarlo. A veces se necesitan muchas palabras para contar algo, para describir algo, para plasmar una realidad, pero a veces está la dureza que no se puede, porque incluso nosotros mismos nos censuramos, ¿no? Tú en esta caja de palabras lo que haces es desmenuzar, profundizar en escenas muchas veces históricas, ¿no? Y demostrarnos, y un poco yo creo que también demostrarte que es muy difícil a veces hacer una asignación. Estoy pensando en la célebre de Unamuno, ¿no? Delante de Millán Astray y de Carmen Polo de Franco, el venceréis pero no convenceréis, ¿no? Que nunca sabremos si se dijo o no, pero que lo hemos dado ya por hecho que Unamuno dijo estas palabras. Bueno, en la caja de palabras hay mucha desmitificación y en uno de los capítulos aparece esto, ¿no? Y cómo a partir de una investigación, de ir leyendo, de ir preguntando al archivo del museo, de la Casa Museo de Unamuno, de si tenían ese acta no existe, cuando efectivamente hay actas de otros momentos, justo el de ese día no existe. Se creó en realidad el mito del venceréis pero no convenceréis a partir de una teatralización que hizo un periodista expatriado y contando la historia.
y él lo puso así, pero efectivamente era una teatralización. Lo que pasa que eso es lo que nos ha llegado hasta hoy, ¿no? Y así fue como yo me acerqué a esa historia y entonces me di cuenta de que no hay ninguna prueba. Lo que sí que tenemos es que los textos posteriores de Unamuno sí que matizan, ¿no? Esto y lo retoma. O sea que bueno, algo parecido. Decimos que en tu libro hay mucha historia, pero también muchas curiosidades, porque no sabía yo que Asterix es tan complicado de traducir. Bueno, es que la traducción cultural es una de las cosas más difíciles y más divertidas, ¿eh? Porque fíjate que en Asterix, que lo pongo un poco como ejemplo, ¿no? de hito cultural para traducirlo, porque es que ha sido traducido en tantos idiomas y, por ejemplo, cuando se emborrachan todos los personajes, pues es un clásico el Asturias Patria Querida, ¿no? Y que es verdad que los borrachuzos siempre cantan y cantamos. Y con eso, con todo, por ejemplo... Claro, lo cantan en España, en español. Los borrachos de Francia cantan otra cosa. Claro, cantan otra y los en inglés otra y en gallego otra, ¿sabes? Entonces, eso es interesantísimo. Igual que todas las celebraciones, los nombres, las referencias culturales, porque lo que se tiene que conseguir en la traducción, en este caso cuando hay guiños cómicos, es no solamente transformar, o sea, dar la información concreta, sino transmitir la comicidad, la empatía con la gente que va a leer eso. Y eso, el humor es una de las cosas que tiene un anclaje tan fuerte, tan personal, ¿verdad? Claro. Que resulta, bueno, pues muy, muy interesante y muy divertido también. Oye, en otro de los capítulos está dedicado a los anglicismos. Se titula como este momento, no sé si llamarlo mítico o como de nuestra historia reciente. There is nothing quite like a relaxing cup of café con leche in Plaza Mayor or a quaint romantic dinner in el Madrid de los Austrias. ¿Esto qué sería? Esto sería mítico, Spanglish. Sería Spanglish, sí, sería una especie de Spanglish que poco acertado estuvo el asesor de Ana Botella, ¿no? Bueno, acertado en el sentido de que, bueno, que si se quería conquistar el corazón de la comisión no funcionó. Pero lo recordamos todos. O sea, eso es, por eso que no sabemos muy bien cuál era la finalidad. Claro. Si era quedarse con todos los españoles y toda la prensa internacional, vamos, lo consiguió. ¿Pero abusamos de los anglicismos? Sí que abusamos, pero creo que también hay que tener en cuenta que a veces los anglicismos nos ayudan. Nos ayudan porque lo que es importante es la adecuación. ¿En qué contexto utilizamos los anglicismos? Si lo utilizamos en un contexto donde son muchísimos, no son pertinentes, nuestros receptores, digamos, no esperan de nosotros anglicismos, o sea, si se produce una extrañeza, hemos fracasado en la comunicación. Pero no fracasaremos en la comunicación si nuestro entorno comunicativo está esperando eso y se produce éxito de comunicación, es decir, nos entienden. Entonces yo por eso me parece que sí que hay que tener cuidado, ¿no?, con este abuso de los anglicismos, pero también hay que tener en cuenta que hay contextos donde, bueno, son muy prácticos y son pertinentes también. Y hablando de fracaso, es una lingüista, filóloga hispánica. No sé cómo ves intentos fracasados como el esperanto de tener un idioma universal. No sé si, bueno, quizá ya sea una utopía, pero ¿te hubiera gustado que esto hubiera funcionado o alguna iniciativa similar? Bueno, yo creo que estos intentos son más bien ensayos utópicos, muy interesantes por justamente intentar crear que una lengua común entre todas las culturas, ¿no? Creo que es complicado porque justamente la lengua está muy unida a nuestra cultura, a nuestra civilización, a cada uno, incluso eso lo que decía al principio, ¿no?, a cada uno de nosotros. No me parece tan interesante ese hallazgo, me parece curioso y me parece, bueno, también una provocación. A lo largo de muchos siglos se han intentado crear muchas lenguas, ¿no? Incluso una que conectaba con Dios
de la que hablo en el libro, ¿no? Esta Hildegarda, que bueno, decía que había inventado una lengua que conectaba con Dios, y en realidad luego cuando buscas las historias te das cuenta de que era una excusa para poder hablar de lo que quisiera con libertad, ¿no? Pero frente a esos intentos luego está la hegemonía del inglés. No sé si ves imposible que acabemos todos hablando inglés. No te digo a corto plazo, pero a medio y largo plazo. Es que ese es el sucedáneo, perdona, Rafa. El esperanto es el globis, el inglés que hablamos todos los que no somos ingleses o estadounidenses, y porque el castellano mismo yo veo que está infestado de anglicismos. Y en esto que te dice Rafa, tú haces una traducción de los términos que es muy... Dices, ¿por qué decimos newsletter si tenemos boletín? ¿O por qué decimos influencer si tenemos influyente? Que además es una palabra bellísima. Yo no sé incluso si la Real Academia es demasiado tolerante a la hora de incorporar con demasiada facilidad los términos extranjeros. Bueno, la Academia va aceptando los términos según un proceso, ¿eh? O sea, no es tan aleatorio como creemos. Hay todo un proceso de asentamiento del término en la cultura, en los escritos, incluso en los textos orales, y hasta que no se consolidan no los incorporan. Y yo creo que, no sé, Isaías Lafuente nos podría dar caña sobre esto, pero bueno, creo que hay que tener en cuenta el momento en que hablamos, cómo y para quién.